buenas tardes, bienvenidos nuevamente a los conversatorios Hablemos en Serio, el espacio organizado por Foro Futuro con apoyo de la Corporación Universitaria Lasallista, Unilasallista y la Fundación IPSER, con el propósito de que juntos pensemos en los principales retos que tiene nuestra región y en cómo podemos solucionarlos mientras creamos mejores realidades para todas y todos. Nuestro objetivo es discutir de manera crítica sobre la realidad, las tendencias globales y su impacto en Antioquia para que sirvan como elementos de análisis y decisión a los asistentes de esta videoconferencia. También buscamos construir de manera colectiva una propuesta de visión de Antioquia futuro mediante los comentarios que hacen nuestros asistentes a través del chat y en la transmisión de Facebook Live. En todos nuestros encuentros de Hablemos en Serio de Foro Futuro hemos contado con expertos en temas de educación, economía, planeación y organizaciones sociales. Todas estas conferencias las pueden encontrar de manera gratuita en nuestra página de Facebook, también en nuestro canal de YouTube Foro Futuro y próximamente en la plataforma educativa cocrea.antioquia-2050.org, donde pueden descargar un certificado de asistencia. Recordemos que en Hablemos en Serio nos encontramos todos los miércoles a las 5 de la tarde, donde tenemos un panelista principal experto en un tema, quien guía el conversatorio y que a su vez es comentado por la Comisión de Expertos del Foro de Futuro. El día de hoy nos acompaña el señor Álvaro Sierra Jones. Permítame presentar a nuestra Comisión de Expertos y a nuestro invitado principal. El doctor Álvaro Sierra Jones nació en Medellín, estudió arquitectura en la Universidad Pontificia Bolivariana, especialización en restauración de monumentos y centros históricos en Florencia, Italia. Realizó cursos en varias partes del mundo, seminarios y congresos internacionales de restauración en Argentina, Italia, España y Cuba. Motivó la creación de la Fundación Ferrocarril de Antioquia, entidad dedicada a la salvaguarda, protección y restauración de los bienes patrimoniales. Fue director de la Fundación Ferrocarril de Antioquia durante 30 años. Actualmente es pensionado y se dedica a estudiar en EAFIT programas de saberes de vida. Ha realizado diplomados sobre la Edad Media y el Renacimiento, la Ruta de la Seda, Imperios en la Historia Universal. Le gusta disfrutar de las cosas bellas de la vida, aprecia el arte, la música clásica, la naturaleza y la paz. Ha sido conferencista en seminarios internacionales, profesor de restauración en la Universidad Externado de Colombia y la Universidad Nacional de Bogotá. Por parte de Foro Futuro nos acompaña el doctor Pedro Juan González, quien es ingeniero de sistemas, especialista en gerencia logística, magíster en ciencias políticas y doctor en filosofía con más de 40 años de experiencia docente. Ha sido director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, secretario de Hacienda del municipio de Medellín, secretario de Productividad y Competitividad del departamento de Antioquia, director de Planeación Departamental, coordinador del Plan Estratégico de Antioquia, rector de la Corporación Universitaria Remington y actualmente rector de la Corporación Universitaria Lasallista. También está con nosotros Juan Pablo Urán, economista y magíster en finanzas de AFI y máster en ciencias de estudios urbanos y planeación del MIT. Juan trabaja en los temas de desarrollo económico, política económica y tecnología. Actualmente es profesor, investigador, asesor y emprendedor. Recordamos a nuestros asistentes que pueden ir compartiendo sus comentarios y preguntas en los chats de esta videoconferencia para que los contertulios puedan responderlas. Desde Foro de Futuro les informamos que todas las opiniones aquí expresadas son opiniones personales que no comprometen o están bajo el nombre de ninguna institución. Nuestro invitado, el doctor Álvaro Sierra Jones, a partir de ese momento guiará el conversatorio con el tema valoración del patrimonio, para luego continuar con la compañía del resto de contertulios. Les damos la bienvenida y adelante con el conversatorio. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Hoy para mí es un día muy especial. Ustedes no saben la alegría y el orgullo que es para mí tener en Hablemos en Serio al doctor Álvaro Sierra Jones, que para mí, y lo digo de manera subjetiva, pero con conocimiento de causa, es un verdadero patrimonio de Antioquia. Él nos va a hablar de patrimonio, pero es que él es un patrimonio de Antioquia. Él ha sabido conservar, preservar, enseñarnos por qué debemos valorar aquellos esfuerzos de los humanos antioqueños y colombianos y de otras partes que hemos ayudado a construir el concepto de civilización. Doctor Álvaro, muy buenas tardes y gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, doctor Pedro Juan. Muy buenas tardes a todos. Me siento muy orgulloso de participar en este conversatorio y estoy a entera disposición
de poderles transmitir lo poco o mucho que sé de la salvaguarda del patrimonio, específicamente en restauración de bienes patrimoniales. Doctor Álvaro, usted estudió arquitectura. ¿Desde el principio se inclinó por la restauración o eso fue llegando? No, yo estudié arquitectura en la Universidad Pontificia Bolivariana y tuve la fortuna que al terminar la universidad fui a Florencia, Italia, encontré esta especialización y me pareció muy importante, dado que en ese momento, estoy hablando del año de 1981, aquí en la ciudad de Medellín y específicamente también en Antioquia, no mirábamos con buenos ojos nuestro patrimonio, no lo valorábamos y lo dejábamos perder. Entonces hice esta especialización en restauración, llegué a la ciudad de Medellín y tuve la fortuna con el doctor Ramiro Márquez Ramírez de jalonar la restauración de la estación Medellín en el centro administrativo La Alpujarra y posteriormente crear la Fundación Ferrocarril de Antioquia, que es una entidad dedicada a la salvaguarda y restauración de los bienes patrimoniales de Antioquia. Ese aporte que usted le entregó a Antioquia de concebir la idea de una institución que se dedicara a salvaguardar el patrimonio, jamás habrá cómo agradecérselo. ¿Usted cómo se imaginó que iba a hacer eso? No, eso no fue idea mía. La idea fue del doctor Darío Jaramillo Agudelo, que estaba en Bogotá, en el Banco de la República, y era el director de una fundación en el Banco de la República para restaurar el patrimonio en Colombia. Y al presentarle nuestro proyecto que estábamos iniciando, los estudios de la restauración de la estación Medellín, quiso ayudarnos y él fue el gestor fundamental para crear la Fundación Ferrocarril de Antioquia con unos socios muy importantes que fue el Banco de la República, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia y EDA en su momento, hoy día EDATEL. Y posteriormente se vinculó el municipio de Medellín. Qué maravilla. Doctor Álvaro, para colocar como una base de trabajo para todos nuestros escuchas, oyentes y televidentes, usted nos quiere diferenciar qué es un monumento, qué es un centro histórico, qué es un patrimonio, cuándo el patrimonio se le denomina bien patrimonial. Bueno, vean, yo quiero leerles una definición importante que tiene la Ley General de Cultura, que es la que rige a todos los colombianos. La Ley General de Cultura dice que el patrimonio cultural de la nación está constituido por todos los bienes y valores culturales que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la tradición, las costumbres y hábitos, así como el conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que poseen un especial interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, científico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico, antropológico, así como las manifestaciones, los productos y las representaciones de la cultura popular. O sea que el patrimonio de los colombianos es una cosa muy amplia en todos los ámbitos y en todas las manifestaciones. Entonces, nosotros en una pequeña localidad, en un municipio, tenemos, yo me voy a referir específicamente a los bienes inmuebles, que es mi tema específico como arquitecto restaurador. Entonces, en un municipio podemos tener una capilla, podemos tener un puente, podemos tener una casa que hacen parte de la historia de esa localidad y que a lo largo de los años fueron adquiriendo una representatividad importante, por lo cual los debemos valorar, los debemos cuidar y los debemos preservar. Una forma de preservarlos es cuando han llegado a un caso extremo de abandono, de deterioro, es la restauración que efectuamos sobre ellos. Sí.
Ave María, por Dios. Por ejemplo, para el caso de nuestra estación del ferrocarril de Antioquia, la estación principal, la estación de Medellín, coincidió el decaimiento pues con el cierre del ferrocarril de Antioquia, ¿no? Lamentablemente. Cuando se inicia el proceso, ¿cómo es como la organización mental del trabajo? Se rescatan los diseños anteriores, si hay planos, si hay fotografías, si hay registro verbal, ¿cómo es eso? Yo les quiero explicar a todos ustedes una cosa importante que hacemos los restauradores de los bienes muebles e inmuebles. Es que cada bien que vamos a trabajar es como nuestro paciente y vamos a hacer lo mismo que hace un médico con un paciente. Un médico primero revisa al paciente y lo estudia completamente y le hace un diagnóstico. Cuando uno va donde el médico, le hace un reconocimiento en el consultorio, le manda una serie de exámenes de laboratorio, radiografías, ecografías, etcétera. Y cuando tiene toda esa información y todo ese conocimiento sobre su paciente, hace un diagnóstico y con ese diagnóstico ya procede a hacer una prescripción médica, mandándole una formulación de remedios o una intervención médica o quirúrgica. Nosotros como restauradores de bienes inmuebles tenemos que conocer muy bien nuestro paciente. Entonces yo lo primero que hago es identificar el bien que voy a estudiar. Pongamos el ejemplo de una capilla. Entonces nosotros ¿qué hacemos? Vamos y hacemos un levantamiento planimétrico detallado, la medimos, le tomamos todos los detalles arquitectónicos y constructivos, todos sus métodos constructivos y hacemos un análisis de suelos, de fundaciones, estructural, de las redes eléctricas, de las redes hidrosanitarias que tenga la capilla porque puede tener una unidad sanitaria y hacemos un análisis de su entorno, cómo está localizada, cómo está emplazada, cuál es la relación con el entorno. Miramos muy bien qué deterioros tiene esa capilla, eso es lo que llamamos la patología. Y hacemos todos esos estudios entre arquitectos y los diferentes profesionales. Cuando tenemos los estudios completos, entonces lanzamos un diagnóstico interactuando con los diferentes profesionales y vemos qué tiene ese bien patrimonial, qué le está pasando, qué le está deteriorando y de acuerdo a eso hacemos un proyecto de intervención de restauración. Entonces, ¿en qué consiste el proyecto? Primero que todo, son unas acciones de auxilio, porque si vemos que tenemos que se está cayendo una parte del techo, entonces lo apuntalamos. Si vemos que hay unas aguas de una quebrada que están llegando y nos están dañando las fundaciones de la capillita, desviamos esas aguas. Entonces esas primeras acciones son para proteger el bien, mientras que ya empezamos a hacer toda la restauración de su estructura y de sus métodos constructivos y de su parte compositiva, tanto tecnológica como estéticamente. Esa es una labor, pues, pero apoteósica. Es una labor muy importante que la vida me dio la posibilidad de trabajar en ella y vamos a ver en las imágenes que nos va a presentar Valeria varios trabajos de intervención en bienes patrimoniales que logramos salvar del deterioro y no salvarlos por salvarlos, salvarlos para recuperarlos y entregarlos nuevamente en servicio, prestándole un servicio a la comunidad. Sí, doctor Álvaro, discúlpeme una pregunta de ignorante. Cuando usted va a intervenir entonces un bien inmueble, la capilla, los materiales, la calidad de los materiales hacen parte de esa concepción de patrimonio. Exactamente. Nosotros tenemos que ver cuáles son los elementos que la están conformando y restaurarlo con los mismos materiales o con materiales que sean compatibles con los originales de la edificación.
Sí. Entonces, eso es lo importante cuando hacemos los estudios preliminares para llegar al diagnóstico. Perfecto. Yo le voy a pedir el favor entonces a Valeria que empecemos a proyectar para que de pronto, doctor Álvaro, usted nos vaya dentro de la secuencia de patrimonios que tenemos ya rescatados gracias a usted y su equipo, mirar cómo se encuentra, cómo evoluciona y cómo se entrega finalmente a la comunidad un trabajo tan dispendioso, pero tan valioso como este. Entonces, miremos entonces, doctor Álvaro, y avancemos. Valeria, por favor. Vamos a hablar de la estación del ferrocarril de Antioquia. Sí, ahí estamos viendo una fachada del costado oriental en la imagen de la derecha del edificio de la estación Medellín en la Alpujarra. Y al lado izquierdo estamos viendo en la parte superior el ave del costado sur, Sí. deteriorada. En la imagen de la parte inferior vemos cómo quedó restaurada y estamos viendo, se perdieron las imágenes. No, ahí están. Nosotros la estamos viendo. Porque a mí, ahí están las imágenes. Sí, señor. Entonces ahí estamos viendo unas imágenes donde estamos restaurando una cornisa que estaba deteriorada. En la parte inferior, restaurando unas láminas de latón que hacían parte de los cielos rasos. En la parte inferior, un ebanista restaurando uno de los zócalos de las escaleras principales del edificio, y superior a esa imagen vemos que un salón que había sido dividido en 8 pequeñas oficinas se liberaron de esas adiciones que lo deterioraban y se convirtió en un auditorio para capacidad de 200 personas. Ave María. Doctor Álvaro, antes de que prosigamos y avancemos, Valeria, y con su explicación, la gente que trabaja con usted tiene que ser muy experta, muy preparada en el tema también particular de la madera o del latón o del, ¿cómo se llama eso? Del cemento, del estuco, yo no sé de qué. Sí, nosotros tratamos de conseguir personas afines al trabajo a realizar. Y por eso estoy diciendo que trabajamos con un ebanista, no con un aprendiz de carpintería. Ni Ya un más falta. ebanista tiene una trayectoria, una escuela realizada a lo largo de los años, y en equipo vamos orientando a los arquitectos, a los ebanistas o a los oficiales o a los técnicos la labor que se debe realizar. Maravilloso. Aquí pasamos a otra imagen, ya como con un resultado final más claro. Sí, ahí estamos viendo en la imagen superior izquierda una fotografía de la plaza interior de la estación del ferrocarril, donde se ve que colocamos una locomotora de carbón, dado que los niños hoy en día montan en el metro, saben que es un metro, pero no saben la historia del ferrocarril de Antioquia. Entonces esa locomotora es un elemento histórico, didáctico de lo que fue el ferrocarril pionero del transporte en el departamento de Antioquia. Y en la parte inferior estamos viendo el dibujo de uno de los torreones del edificio, el detalle de una de las claraboyas que iluminan el torreón, y un detalle del caduceo, que es el símbolo del comercio que tiene las fachadas del edificio. Y ¡Qué a mano maravilla! derecha estamos viendo el detalle de la fachada principal de la estación Medellín, emplazada en el centro administrativo de la Alpujarra, y en la parte inferior estamos viendo un dibujo de la fachada de la estación como del interior, y las fotos en la parte inferior corresponden a una foto histórica, la de mano izquierda de la fachada de la estación, la del centro corresponde a cuando empezamos los trabajos de restauración, y la de mano derecha de cómo quedó restaurado. Bellísimo. Doctor Álvaro, cuando ustedes enfrentan un trabajo como restaurar la estación Medellín, parte del entregable, pues fuera de la intervención física, es también un aporte documental o eso se hace posteriormente.
Cuando hacemos los estudios preliminares, contratamos a un historiador y hacemos una investigación histórica Ya. de cómo fue la concepción de ese edificio, cuáles fueron todas sus etapas constructivas y la evolución a lo largo de los años. Y también hacemos un registro fotográfico de la consecución de las fotografías a lo largo de la historia de ese bien patrimonial. Ya. Entonces, con la historia, con las fotografías y con toda la documentación que nosotros registramos durante el proceso de restauración, se conserva un legado importante, y en la Fundación Ferrocarril de Antioquia hay un centro de documentación muy completo donde reposa tanto la investigación histórica como el proceso de restauración y como la entrega final. Ya. Estas imágenes que vemos aquí son de la Casa Barrientos. Exactamente, ahí estamos viendo unas imágenes de la Casa Barrientos. En la parte superior estamos viendo un detalle de la mansarda. En el intermedio estamos viendo procesos de restauración de pañetes de los muros. En el centro se está viendo la restauración del patio principal con unos fichos cerámicos. En la parte inferior izquierda vemos el baño de inmersión, cómo lo encontramos, y al lado cómo quedó restaurado. Qué Y en belleza. las imágenes de la mano derecha estamos viendo lo que fue el comedor de la casa, que hoy quedó como un centro. La Casa Barrientos se restauró como una casa importante de finales del siglo XIX en el Boulevard de la Playa, y hoy Confenalco tiene una biblioteca especializada para los niños de Medellín y de todo el departamento de Antioquia que quieran ir a visitarla y a disfrutar. Ese comedor se adecuó como una oficina de servicio a la comunidad. Y en las imágenes, en las fotos inferiores, vemos procesos de restauración de los fichos cerámicos y de la escalera, cómo se estaba en el estado inicial y en el proceso de restauración. A mí me tocó en mi infancia y mi juventud ver el deterioro de la Casa Barrientos. Yo creo que era una de las tristezas grandes que a todos nos tocó. Y todos sentimos una gran alegría cuando vimos que le estaban interviniendo. La gente sí se va sensibilizando alrededor del tema. Exactamente, hoy en día la gente antiguamente pasaba por el Boulevard de la Playa y veía una casa que se caía a pedazos. Y con el municipio de Medellín hicimos un gran trabajo, y Confenalco es el gestor y tutor de esa biblioteca y la mantienen impecable. Yo invito a todos los ciudadanos que vayan, que la visiten, que lleven a los niños y que disfruten tanto de la casa como de los servicios de la biblioteca. Sí, es que son definitivamente una maravilla. Eso es una cosa pues que le da vida, no solamente la intervención, sino cómo va caminando. Aquí Sí. volvemos otra vez a la estación, ¿o no? En las fotos del lado izquierdo son fotos de la Casa Barrientos. Ahí estamos Sí. viendo en la parte superior el patio principal, ese cancel grande de madera con un arco de medio punto era el comedor de la casa, y ahí se pueden ver los pisos en baldosas decoradas que fueron restaurados. En la parte inferior se ven las fotos de ese cancel de madera en proceso de restauración y cómo quedó restaurado en el interior. Y en la foto inferior a mano izquierda vemos que el zócalo exterior hacia el andén estaba revocado de cemento, pero haciendo los estudios encontramos que debajo del cemento tenía unos tablones de ladrillo en altos y bajos relieves muy bellos que restauramos y quedaron a la luz pública. En, en la imagen de mano derecha vemos el salón, en la parte superior, el salón de etiquetes de primera clase de la estación del ferrocarril, la estación Medellín, que hoy en día es una sala de exposiciones. Y en las fotos intermedias vemos en el lado izquierdo ese salón cómo estaba deteriorado, lo mismo que la fotografía de abajo, cómo estaban deteriorados los enlosrazos. Y a mano derecha estamos observando las antiguas bodegas del ferrocarril que estaban completamente destruidas y abandonadas, y en la parte inferior vemos cómo están hoy en día,
que es una arcada pública que le sirve a la gente que va a la Alpujarra, donde hay unas unidades sanitarias, donde hay una venta de libros, donde hay una venta de pastelitos, y además es un sitio de encuentro de las personas que van a la Alpujarra, que van a encontrarse con alguien para hacer una vuelta en la alcaldía o en los juzgados o en algún edificio gubernamental. Se pueden encontrar en ese sitio o se pueden proteger de la lluvia o protegerse del sol. Sí, disculpe esta pregunta que es un poco materialista, pero uno va a comenzar a trabajar sobre una obra que está a punto de caerse. ¿Cómo se asegura eso? No solamente para la integridad física de las personas, sino para nomenclar en términos económicos su valor económico. Sí, pero lo que yo le comentaba, que cuando hacíamos los estudios previos, trabajamos con un equipo interdisciplinario. Entonces trabajamos con los ingenieros suelistas, con los ingenieros estructurales, evidenciamos cómo estaba construido ese edificio, qué deterioros teníamos, y en la intervención de restauración, donde se necesita reforzar o repotenciar la estructura, lo realizamos para que el edificio le preste un buen servicio a la comunidad a lo largo de los años. Qué maravilla. Estas son imágenes todavía de la estación Medellín. Sí, a mano izquierda estamos viendo en la parte superior el interior de uno de los torreones. Qué cosa bella, ¿no? ¿Cómo? Qué cosa bella. Ah, sí, exactamente. Ahí más abajo vemos a un maestro de obra restaurando los fichos cerámicos de los salones de la estación, y más abajo vemos los dibujos que realizamos de los diferentes pisos del edificio de la estación con figuras y con grecas. Y en la foto superior vemos la escalera principal de la estación Medellín restaurada, y más abajo se puede observar los pisos de ese salón de etiquete ya restaurado. Y a mano derecha vemos las antiguas bodegas, el tramo que se logró conservar como un elemento histórico del ferrocarril, y vemos los detalles inferiores del caduceo y de las ventanas con arcos de medio punto, que es un edificio bellamente decorado con elementos arquitectónicos. Maravilloso. Me llama la atención lo del caduceo y el símbolo del comercio. Sería pues porque la actividad ferroviaria impulsaba esa actividad. Sí, exactamente. Es que el departamento de Antioquia tuvo un gran desarrollo logrado por el comercio que se generó con el ferrocarril de Antioquia, porque a comienzos del siglo XX y a finales del siglo XIX llegaban a Bocas de Ceniza los barcos con la materia prima o la maquinaria de Europa y Estados Unidos, bajaban por el río Magdalena a Puerto Berrío, y las locomotoras y los trenes jalonaban toda esa maquinaria y toda esa materia prima que llegó a la ciudad de Medellín, y se generó la industrialización. Entonces ese gran desarrollo industrial y comercial que se dio fue por el ferrocarril de Antioquia, y en la fachada del edificio está el caduceo, que es el símbolo del comercio. Ah, sí. Qué maravilla. Todos esos detalles merecen como una explicación permanente para las nuevas generaciones y para quienes vean que todo tiene un origen, ¿no? Las cosas no caen del cielo. Exactamente. Aquí estamos viendo varias imágenes de la fachada principal de la estación Medellín. En la parte superior izquierda, la fachada principal, lo mismo que al lado, pero en la parte inferior estamos viendo el interior de la estación. El edificio de la estación es en forma de C, y en las plazoletas donde antiguamente llegaban las locomotoras, vimos ahora que en el costado norte pusimos una locomotora didáctica como un elemento histórico, y en la del mano izquierda construimos una fuentecita y un estrado, y en esa plaza hay un café que le presta un servicio a la gente que va a la Alpujarra. Esta imagen de la derecha sí es imponente, ¿no? Sí, el edificio es un bello edificio que corresponde
a la construcción de comienzos del siglo XX. El edificio se inició en 1914, llegó la primer locomotora y el edificio se fue ampliando hasta 1932. En esa comienzos del siglo, en Medellín y en Colombia, las construcciones importantes retomaban elementos neoclásicos, y esta estación es inspirada en la estación de Orsay en París, que es una estación muy importante de París. Y aquí en Medellín fue la más importante que tuvimos. Esos entornos de nuestros abuelos y bisabuelos en términos arquitectónicos eran como muy generosos, ¿no? Yo veo en fotos lo que eran los edificios Vázquez y Carré, hoy también intervenidos, y lo que era el edificio de la farmacia Pasteur, o el Sí, edificio Pasteur, y aún la plaza cuando se nos quemó, sí. pues eran como gente que iba, viajaba, se antojaba y decía, aquí tenemos que tener una cosa parecida. Exactamente, a comienzos del siglo, los comerciantes y los industriales que tenían recursos con que hacer sus edificios retomaban elementos que habían visto o que habían conocido en sus viajes al exterior, o en algunos casos simplemente con postales. Tenían postales de edificios importantes y querían inspirarse en esos edificios para hacerlos. Y así fue la construcción de los edificios comerciales alrededor del Parque de Berrío, los edificios del costado norte y costado occidental, como el Banco de la República. Claro. Pero aquí ha habido muchos incendios como coincidentes, ¿no? Sí, el costado occidental del Parque de Berrío se incendió, y ahí la arquitectura colonial que se perdió fue reconstruida ya en edificios modernos que correspondían a lo que llamamos el periodo republicano, de estos edificios que retomaban elementos neoclásicos, como esta fachada de la estación, que es una fachada completamente neoclásica francesa. Sí, qué maravilla. Cuando uno mira los detalles, el reloj, los marcos, todo es hecho con mucho gusto, ¿no? ¿No? Y un gran trabajo de nuestros artesanos, porque esos grandes portones de madera fueron hechos por unos ebanistas increíbles en maderas muy buenas, que eso era puro comino, comino crespo y palo santo. Y los portones, como los ventanales del segundo piso, son grandes obras de carpintería. Sí, doctor Álvaro, antes de que pasemos al segundo gran ejemplo, esto es lo que ya está hecho. Sí, señor. Tenemos por allá algo que se asemeja, bajo otra perspectiva, que es la estación de los talleres en Bello. Finalmente eso se ha hablado, hemos ido, hemos venido, que la Escuela de Artes Oficios, que hay que tumbarlo para un parque, que hay que hacer medio parque y medio urbanización. ¿Usted qué siente cuando ve siente cuando escucha todas esas especulaciones? Yo creo que lo sentimos todos, que nos preocupa que lo vayan a demoler, pero yo creo que va a salir avante la idea de que sea la gran escuela de artes y oficios, donde se capaciten a todos los jóvenes del Valle de la Aburrá y se puedan salvar esos grandes talleres del ferrocarril de Antioquia. Sí, porque también es una obra majestuosa para la función que cumplía, ¿cierto? Sí, señor, son edificios de muy buena manufactura arquitectónica. Sí. Esto pues todos hemos pasado por allá, todos veíamos en su momento una obra toda extraña, parecía como un castillo en medio pues del centro de la ciudad. Allá estuvo nuestra gobernación un rato, hoy es el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Ese sí fue un trabajo muy dispendioso, ¿no? Sí, en décadas pasadas la gobernación de Antioquia fue la primera institución que recuperó el Palacio de la Cultura, pues la vieja gobernación, y lo adecuaron para el Palacio de la Cultura. Y en los últimos años el edificio presentaba nuevamente unos deterioros, contratan la Fundación Ferrocarril de Antioquia y hacemos una intervención importante en las cubiertas, en las redes hidrosanitarias de canoas y bajantes, restauraciones de pisos, de ventanas, de vitrales, de pintura,
Entonces podremos ir ahí viendo las imágenes. Sí, doctor Álvaro, el tema ambiental de verdad impacta tanto sobre esas obras, sobre esas infraestructuras. Sí, es que uno no cree, pero la contaminación ambiental y el mal manejo de los bienes patrimoniales y la falta de un mantenimiento preventivo lo lleva a que se vayan deteriorando. Yo le digo a los alcaldes de los municipios que las casas de la cultura, las casas de la alcaldía, hay que darles mantenimiento. Y yo le digo, señor alcalde, si usted compra un carro nuevo para la alcaldía y a los 5.000 kilómetros no le hace el cambio del aceite, se le funde el motor. Así la casa de la cultura, así la casa de la alcaldía, hay que darles el mantenimiento. Si se quebró un vidrio, hay que reponerlo. Si se dañó una canoa, hay que repararla porque la gotera nos va a deteriorar el edificio. Entonces, con mayor razón en estos bienes patrimoniales de una factura mayor. Aquí Ajá. estamos viendo las imágenes del proceso de restauración que realizamos en el Palacio de la Cultura. Hicimos un cambio de impermeabilización de todas las cubiertas, reparación de las canoas y bajantes. Ahí lo podemos ver. También reparación de los revoques deteriorados por la intemperie y por el deterioro. Tanto en el lado, en las imágenes del lado izquierdo, vemos el cambio de la impermeabilización y la colocación nuevamente de las pizarras, y abajo a mano derecha vemos la restauración de ventanas y de salones interiores. Ya. Doctor Álvaro, perdóneme, me voy a devolver un momento a la estación de Medellín. ¿Cuánto tiempo se demoró la intervención? A la intervención de la estación Medellín nos demoramos muchos años. Nos demoramos 6 años restaurando la estación Medellín. ¿Pero por qué? Porque fue la primera obra de restauración que se realizó no solo en Medellín, sino en el departamento de Antioquia. Y era una entidad privada sin ánimo de lucro y no tenía los recursos suficientes para afrontar toda la obra total. Entonces, poco a poco, con los recursos que fueron dando los socios fundadores, más los recursos que conseguimos con los aportes de obra de arte de las compañías constructoras y los aportes que de buena voluntad nos daban las industrias del departamento, logramos ir consiguiendo los materiales y pagando la mano de obra de este equipo de grandes artesanos y orfebres para poder realizar la restauración de la estación Medellín. Y esta de la gobernación, del Palacio de la Cultura. No, eso ya se tuvieron recursos tanto de la gobernación como del Ministerio de la Cultura. Es que cuando nosotros iniciamos la restauración de la estación, no existía Ministerio de la Cultura, fue creado posteriormente. Entonces ya hoy en día existe el Ministerio de la Cultura, ya hay una conciencia a nivel municipal y departamental de que debemos cuidar nuestros bienes patrimoniales, y se sacan convocatorias, se sacan licitaciones, se sacan concursos donde hay recursos para poder intervenir y salvar los bienes que conforman el patrimonio. Ajá. Bueno, eso ya es un avance de aquí a la luna. Exactamente. Aquí vemos fotografías del proceso de restauración del Palacio de la Cultura. Arriba a mano izquierda vemos unas escaleras interiores, una escalera tipo imperial que también se intervino. Vemos en la parte intermedia que se hizo una actualización tecnológica de todas las oficinas y salones de servicio que tiene el Palacio de la Cultura, con las redes eléctricas de sonido, voz y datos, y se metieron por los zócalos de madera. A mano izquierda vemos la restauración de los vitrales y en la parte inferior la restauración de las baldosas decoradas de los pisos. A mano derecha vemos el gran salón de la asamblea, que también se intervino, se restauró la lámpara principal, que es una araña muy bella, y abajo vemos el ambiente general, cómo quedó ese gran salón. Sí, doctor Álvaro, por ejemplo, de la imagen inferior derecha de la izquierda, pues conseguir baldosas de esa época es imposible. Si es del caso,
se construyen, pues se fabrican. Exactamente. Nosotros sacábamos las baldosas que estaban totalmente perdidas, sacamos una muestra, hacíamos los planos y en Industria Roca nos la fabricaron porque ellos durante todo el siglo XX hicieron esas baldosas y ahorita se volvieron otra vez de moda. Ahí va viendo, todo va y viene, ¿no? Todo va y viene. Exactamente. Qué maravilla. No hay nada nuevo bajo el sol. Qué cosa. Sí, se reintegraron los faltantes y se restauraron los pisos. Qué maravilla. Aquí a mano izquierda vemos el interior de la cúpula del recinto de la asamblea. Ese piso de madera también se restauró. Ahí vemos en la foto intermedia restaurando el piso de madera. En las fotos vemos la reparación de las luminarias de los corredores. Y a mano derecha vemos cómo quedaron ya los salones nuevamente recuperados con los zócalos, con la tecnología aplicada y los corredores de los interiores de los segundo y tercer piso. Doctor Álvaro, llama la atención en la iluminación, es como muy generosa, pues es como... Sí, el edificio tenía esas hornacinas superiores que le dan iluminación a los corredores del sótano y se recuperaron las luminarias y se puso otra vez a punto esos corredores. Ya, muy bien. Pues fue una obra maravillosa, que después fue como el epicentro de lo que hoy ya se llama pues Plaza Botero y todo lo que nos tocó en su momento trabajar conjuntamente, doctor Álvaro. Exactamente. El detonante de la Plaza Botero fue el Palacio Municipal, la antigua Alcaldía de Medellín. Así es, eso es así tal cual. Esto sí que es bello, por Dios. La restauración realizada en el Circo Teatro Girardot en Titiribí. Sí. El municipio de Titiribí, en su centro histórico, alberga una pequeña edificación que era la Plaza de Toros. Eso no es una plaza de toros, eso es una plaza para novillos. Pero como dice el refrán popular, es la plaza de toros más pequeña del mundo, pero la gallera más grande del mundo. Entonces, un edificio también diseñado y construido por Enrique Olarte, que fue el arquitecto de la estación Medellín, y la plaza tiene sus palcos, tiene todo lo correspondiente a la arena de una plaza de toros, pero tenía una cosa importante. En la foto de mano derecha, en la parte superior, se ve un volumen que sobresale. ¿Por qué? Porque tenía un escenario y una tramoya. Entonces, en la foto de abajo vemos unas vigas que estamos construyendo en los muros, unas vigas estructurales para un reforzamiento de sismorresistencia, y abajo vemos ya cómo quedó restaurados esos muros. ¿Cuánto se demoró esa intervención, doctor Álvaro? Eso fueron 2 etapas de intervención que se realizaron. Primero unos trabajos de reforzamiento estructural y después unos trabajos de carpintería y complementación artística. Sí, le hago una pregunta de curioso. Digamos, hoy tenemos como un inventario de bienes patrimoniales en lista de espera por intervenir. Sí, ya hoy en día todos los municipios en el POT tienen el inventario de los bienes que conforman su patrimonio y cada municipio tiene identificados el estado de conservación y hay unas prioridades no solo municipales, sino que pueden participar en las convocatorias que saca la Gobernación de Antioquia a través del Palacio de la Cultura o a nivel nacional con el Ministerio de la Cultura para recibir recursos y poderlos salvar. Ya. Aquí en estas imágenes está. Sí, sí. dígame. No, y le iba a preguntar y me iba a adelantar un poco. Ayer o antier salió en El Colombiano una noticia de esas locas que salen aquí, ¿cierto? Que en el Retiro hay una casa, pues, bellísima, cuyo dueño la quiere tumbar para volver parqueadero. Uno lee eso, pues, y se estremece. Sí, que ahí hay una gran convocatoria cívica de toda la comunidad, está atenta y ya se están haciendo todos los acompañamientos para poder declarar esa casa. Esa casa no está en el inventario patrimonial del municipio. Por ejemplo. Entonces hay que conseguir una declaratoria patrimonial, sea por un decreto de la alcaldía o sea por un acuerdo municipal
llevarla y subirla al nivel de patrimonio del municipio y de esa manera poderla proteger, que el dueño de la propiedad no la tumbe para ampliar un parqueadero, que es Sí. lo que quiere. O coincidencialmente no haya un incendio en estos días, ¿cierto? No, la casa está en muy buen estado, yo la Sí, conozco. no, pero no, pues les cae un globo en septiembre, doctor Álvaro, ¿cierto? Hay una galería de arte muy bien montada y que ayuda a toda la difusión cultural del municipio y del departamento. Qué Aquí maravilla. en estas imágenes estamos viendo en la mano izquierda, en la foto superior, cómo estaban los techos completamente deteriorados por las goteras que se levantaron y se inmunizaron las maderas, se reemplazaron las que estaban atacadas por animales xilófagos o por el comején, se pusieron tablillas nuevas, permeabilización, y en la foto inferior se ve cómo quedaron restaurados los techos. Y a mano derecha estamos viendo las imágenes del proceso de intervención de las cubiertas y de la gradería, y en la parte inferior podemos ver cómo quedó toda la gradería de la placita de toros ya restaurada. Ave María, qué cosa tan preciosa, ¿cierto? Por ahí es un muñequero. Sí, ojalá que vayan a Titiribí, tenemos que visitar nuestros municipios y disfrutar de todos los bienes que ellos tienen y todos los servicios que nos prestan. Aquí en esta imagen, a mano izquierda, vemos el estado inicial, cómo estaba la arena y el escenario y la tramoya del Circoteatro Girardot en el estado de abandono, y abajo vemos cómo quedó restaurado. Y a mano derecha vemos la fachada principal, que ya quedó completamente restaurado y está a media cuadra. Si uno sigue subiendo esa lomita, llega al parque principal de Titiribí. Ajá. Pero que este es el día y la noche, ¿cierto? Esto es una cosa, usted pasa por allá y ¿qué siente? Ah, no, uno siente como una cosa muy grande, se siente gratificado de poder salvar esos edificios que hicieron parte de la historia y que vuelven a prestar un servicio. Eso es una cosa. Esto que viene es una cosa bellísima porque es que la restauración al templo de la Concepción, de la Inmaculada Concepción, en Concepción, que eso sí es una cosa muy bella, hombre. Yo amo ese municipio. Sí, ahí que vemos una panorámica desde la parte posterior donde se ve todas las torres al frente del templo, la nave central, las naves laterales y esa torrecita que sobresale, eso se llama el cimborio, que por esas ventanitas entra la luz e ilumina el altar principal de la iglesia. Ajá. Ahí ya está restaurado el cimborio y el techo de la nave principal. Qué maravilla. ¿Y esto cuánto duró la intervención? Perdóneme, pero es como por dimensionar el trabajo que hay detrás. Ay, doctor Pedro Juan, ¿usted por qué me está corchando si no recuerdo los detalles? No, Eso tranquilo, duraron ni más faltaba, no como nos 2 vamos a años explicar. haciendo, sí, 2 años haciendo el trabajo. Se lograron recursos del Ministerio de la Cultura y el departamento, del municipio. Ya. Cuando de pronto, esto es curiosidad, cuando de pronto hay que reemplazar esas tejas que son centenarias, me imagino, ¿cómo se hace? Se compran no se pueden hacer Demoliciones. No, demoliciones. sí, hemos buscado en las demoliciones las tejas antiguas, porque las tejas antiguas son más grandes que las tejas de hoy en día. Entonces, Sí. si yo en una canal o en un redoblón pongo una teja pequeña, se daña el ritmo y el método constructivo. Ya. Entonces, vamos a las demoliciones de aquí en la ciudad de Medellín o a los municipios y compramos las tejas de acuerdo al tamaño que necesitamos. Ya. Y llegará el momento que ya no se consigan de demolición, pues tocará hacerlas en un tejar. Hay que hacerlas. Sí. Aquí en las fotografías estamos viendo la foto de mano izquierda, donde se ve que a la fachada principal le retiramos los revoques porque le habían puesto un revoque de granito que por las fisuras entraba el agua y estaba deteriorando la iglesia y se estaba pudriendo el coro. Y
esos revoques de cemento no dejaban transpirar los muros y se retiraron. En la foto inicial, a mano izquierda arriba, se veía la foto de la capilla colonial, donde era en pañete de cal y arena, que sí permiten transpirar. Entonces, por eso retiramos los revoques. Y aquí a mano derecha estamos viendo en la parte inferior una sobrecubierta de la cubierta de la nave central y del cimborio, y en la parte superior ya se ve el cimborio restaurado. Y Ave María. Pero es que eso sí es, se ve la mano, qué cosa tan impresionante. ¿Y cuál es la sensación de la comunidad de Concepción viendo esa intervención y los avances? La gente no cree, la gente se emociona, la gente para y aplaude, ¿qué pasa? La gente, cuando empezamos las obras y empezamos a desmontar todos esos techos, se pone las manos en la cabeza diciendo que cuándo vamos a entregar la obra. Pero cuando la entregamos y ven el resultado final, la gente queda muy contenta. Emocionada, es que sabe María, por Dios. Sí. Un patrimonio tiene como en su concepción el que es de todos, ¿no? Exactamente, es que el patrimonio es de todos. Ah, una maravilla. Aquí a mano izquierda estamos viendo una imagen de la fachada lateral de la iglesia, en la parte superior cómo quedó y en la parte inferior cómo se hicieron los trabajos. En la fotografía del lado izquierdo inferior, unos filtros en las fundaciones para evitarle la humedad ascendente por capilaridad de los muros. Esos muros son de tapia y se estaban deteriorando por la humedad por capilaridad. Entonces hicimos unas cámaras de aireación y filtros, y ahí vemos las tapias, y arriba ya vemos la tapia solucionado el problema de la humedad. Y aquí a mano derecha estamos viendo trabajos de reparación del coro, de las vigas del entrepiso del coro, y en el centro vemos una fotografía muy linda que el altar tiene en el presbiterio tiene un cimborrio que todo es hecho en madera en la parte superior, y en la parte de abajo unas columnas decoradas. Ajá. Impresionantes, impresionantes. Cuando ustedes ven, por ejemplo, una madera, ¿cómo comienzan como a evaluar cuántas capas distintas tiene o cómo es ese proceso hasta llegar al color original? Sí, ese trabajo lo hacemos con un especialista. Esos trabajos de explorar los muros, ir retirando las capas de pintura hasta llegar a la decoración original, no lo hago yo como arquitecto. Lo hace un especialista en pintura mural, que esos especialistas en pintura mural y de caballete también estudiaron 5 años restauración de esos bienes. Entonces ellos van explorando y encontramos la evolución cromática del monumento a lo largo de los años, y muchas veces hemos encontrado decoraciones antiguas, y esas son las que se recuperan. Aquí a mano derecha estamos viendo un trabajo muy importante. En la parte superior se ven las maderas deterioradas del cimborio que tenían ataques por Comegen, y vemos el trabajo inferior, la foto inferior, se ven los reemplazos de las maderas de las mismas dimensiones y en el mismo método constructivo. A mano derecha vemos unos operarios llevando una viga de hierro en los hombros para poner un reforzamiento a los techos para que puedan resistir los temblores. Y en la parte de abajo se ven los ensambles de las cerchas, que es en rayo de Júpiter. Ahí se ve el cajeado de la madera y las platinas que están para que encajen perfectamente y no se salgan, y la platina que las abraza. Muy bien. Doctor Álvaro, de estos profesionales que usted menciona, expertos en pintura, ¿existen de los profesionales aquí a nivel local o hay que pedir refuerzos? Ya en Medellín han llegado varios que han estudiado en Bogotá y en el exterior, los de caballete y pintura mural. Y por ejemplo, en este momento el Museo de Antioquia, el Archivo Histórico de Medellín tienen restauradores de caballete, restauradores de papel, restauradores de obras de arte.
y con ellos nos hemos apoyado y nos apoyábamos inicialmente con Colcultura y después con el Centro de Restauración de Santa Clara. Muy bien, qué maravilla. Esta es otra cosa muy bella en Alejandría. Sí. Esa casa que estamos viendo ahí era la casa del fundador de Alejandría. La casa había sido muy transformada, muy deteriorada y la gobernación de Antioquia hizo unos proyectos de unos parques educativos. Sí. Entonces ahí se hizo un proyecto de adecuar la casa para el parque educativo de Alejandría. Entonces se cumplía una doble función. Se restauraba la casa, se salvaba la casa y se ponía a funcionar el parque educativo. Una maravilla. Sí. Yo la conozco y es una cosa pues iluminada, aireada, con una visión hermosa y cumple su función como sede para un ejercicio académico. Exactamente. Una belleza. Cuando ustedes van a intervenir, también estudian el entorno. Sí, exactamente. Tenemos que estudiar las edificaciones vecinas, cómo están apareadas, cómo están relacionadas las unas con las otras, cómo es el entorno circundante, qué visuales se tienen. Entonces, eso es importante para los estudios previos y para el proyecto de restauración. Qué maravilla. Aquí estamos viendo las imágenes del Parque Educativo de Alejandría. A mano izquierda, en la imagen superior se ve el patio central y se ven en las fotos inferiores los procesos de reforzamiento y costuras de los panes de tapia, porque los muros son en tapia, y en las fotos inferiores se ve la preparación del pañete de cal y arena para aplicarle a esos muros, y en la parte inferior la restauración de una ventana con sus calados de madera, y a mano derecha vemos cómo quedó comparativo el patio central ya completamente restaurado y los salones de los distintos espacios y los corredores de la casa. Esa es una fantasía. Eso es una fantasía. Estos fueron los parques educativos que hizo la gobernación de Antioquia del doctor Fajardo. Exactamente, exactamente. Que hay que darles un poco más de vida, pues, para que las cosas funcionen. Esto es una cosa muy bella. Esa es la casa consistorial de Santa Fe de Antioquia. Fue la casa de gobierno del departamento de Antioquia en la segunda mitad del siglo de 1700. Estaba altamente deteriorada y transformada. Cuando llegamos encontramos la casa tugurizada y el primer piso convertido en la cárcel municipal. Entonces aquí en la foto superior vemos cómo quedó recuperado el patio, los corredores de primero y segundo piso y la fachada principal con sus balcones y su portada. Sí, les ha tocado desalojar gente. Ese trabajo fue bastante complicado, puesto que el municipio no tenía cómo trasladar la cárcel. Entonces, con los recursos iniciales, empezamos restaurando el segundo piso. Al revés de todas las obras que empezamos. No, pues claro, empezamos al revés. Sí. Empezamos al revés. Pero afortunadamente es una edificación muy sólida, porque los muros del primer piso son de piedra y de tapia de 60 centímetros a 80 centímetros de espesor. Entonces, empezamos y apuntalamos toda la cubierta. Se hizo el cambio de la cubierta que estaba muy deteriorado por el comejeno a lo largo de los siglos y se adecuaron los salones del segundo piso, mientras que la alcaldía construía la cárcel municipal y ya desocuparon la cárcel del primer piso y pudimos intervenir toda la casa. A ver, María, pero ese sí fue un yaque muy complicado. Sí, bastante complicado porque éramos trabajando en el aire. No, pues, por Dios, textualmente, para no botar corriente. Muy bien, perdónenme. Entonces, por ejemplo, en una casa como la consistorial, una obra como la consistorial, que va a durar varios meses o años trabajando, los artesanos, la mano de obra tan calificada, ¿se va a vivir allá?
Exactamente, nosotros en estos trabajos de intervención de patrimonio en los municipios, básicamente buscamos en el municipio qué mano de obra existe, Sí. tanto en carpintería como en obra civil, como en los recursos técnicos que tengamos, y ya vemos qué personal hay en el municipio. Y lo que no se consiga en el municipio, lo llevamos de Medellín. Entonces llevamos el experto, el ebanista experto, o llevamos el oficial experto, el experto en pañetes, y allá alquilamos una casa, la adecuamos para que sea vivienda, o alguien nos alquila vivienda, y hacemos equipo con el personal del municipio y con el personal que se llevaba de la Fundación Ferrocarril de Antioquia. Y se hacía un equipo y así se iban capacitando las personas del municipio en esos oficios. Porque es importante esa labor de ir generando generaciones de relevo de esos artesanos de alta calidad mientras funciona nuestro taller de artes oficios. Ojalá, ojalá. En Colombia hay unas escuelas de artes y oficios que han realizado el gobierno nacional con el gobierno de España y existen en Monpós, en Popayán, en Cartagena. Lastimosamente en Antioquia no lo han hecho. Ojalá que cuando se pongan a sacar adelante el proyecto de los talleres de Bello, se crea la escuela de artes y oficios en las diferentes disciplinas. Ave María, por Dios. Esas disciplinas están, digamos, estipuladas desde hace cuánto, pues, usted estudió en Florencia, ¿eso desde allá o desde antes o cómo? No, yo en Florencia estudié restauración arquitectónica, que es como el coordinador general de esos Sí, oficios. sí. Pero estos talleres hay unas capacitaciones técnicas a los operarios. Y Sí. esto con el gobierno de España se han hecho, como le digo, en Cartagena. Por ejemplo, en Cartagena se hizo una labor importante en la escuela que fue el trabajo de la piedra coralina, que nosotros aquí no tenemos piedra No, coralina. pues ¿de dónde? El trabajo, el trabajo de la forja en hierro en Monpós, el trabajo de los pañetes, el trabajo de la madera. En Bogotá hay una escuela taller que tiene talleres de gastronomía, talleres de telares. Entonces, de acuerdo a lo que se va necesitando en las distintas regiones, se va enfocando esa disciplina. Ajá, muy bien. Estas imágenes corresponden a A la perspectivas, Casa visión. Consistorial de Santa Fe de Antioquia. Entonces, Sí. a mano izquierda, la foto superior es una panorámica aérea donde se ve ya la casa completamente restaurada, y en la parte inferior vemos, en la más inferior, vemos el dibujo de la fachada principal donde le habían quitado el pañete a la casa y se ve toda Ajá, la fachada en piedra. Y en sí. la parte superior ya se ve empañetada. ¿Por Ajá. qué? Porque en la década de los años 60 en Colombia hubo una moda vandálica de los arquitectos y los constructores, que a los edificios antiguos le quitaban el pañete de cal y arena para que se viera la piedra. Pero eso es una moda equivocada. Es como si yo me quito la piel para ver todos los músculos y todas las arterias y todas las venas. Inmediatamente a mí me entra una infección y me puedo morir. No, pues claro. A, eso, a esos edificios, como la Veracruz aquí en Medellín, le quitaron el pañete y como esas piedras eran pegadas con cal y arena, les entraba el agua y iba deteriorando. Entonces en los estudios encontramos que eran empañetados y los pañetamos con cal y arena, como se ve en la imagen a mano derecha, en la imagen inferior derecha, que ya está empañetado nuevamente. Sí. Y en la Doctor, parte... sí, no, pero siga por favor, perdóneme. No, no, dígame, doctor Pedro Juan. Es que como me está hablando de empañetamiento y cosas de esas, acuérdese que hace 2 o 3 semanas salió el escándalo pues de lo que sucedió en Cartagena, ¿cierto? Pues claro, ¿cómo le parece que unas personas equivocadas les dio por pintar la muralla? Y la Que se muralla sabe. no es pintada, la muralla era antiguamente empañetada con cal y arena. Ah, Y un administrador por hacer bonito hizo feo y le echaron pintura. Entonces eso tiene que ir no un arquitecto, ni un constructor, ni un ingeniero. Tiene que ir un restaurador de bienes muebles o de pintura mural con solventes,
con pañitos de solventes, aplicarle, ponerle los paños para ir retirando esas capas de pintura sin deteriorar la piedra. Ave María, por Dios. ¿Cómo es que dejan hacer eso, pues? Es que eso lo hacen a la luz del día, eso no lo trabajan de noche, pues. Eso fue inconsulto. Sí, no, eso es a la brava, ¿cierto? Esas son las cosas de este país que son de cualquier manera. De cualquier manera, muy bien. Bueno, y en la foto superior vemos el corredor del segundo piso de la casa consistorial y la vista hacia el patio. Ustedes pueden ver que abajo son unas columnas de 80 por 80 centímetros en piedra. Mire que eran unas columnas muy robustas para soportar el entrepiso y el segundo piso de la casa. Y ya en el segundo piso, las columnas y las chembranas son de madera. Ya. Aguantan, pero ya tienen menos peso. Aquí vemos perfectamente, mire la foto a mano izquierda arriba, que se ve las columnas de sección cuadrada en el estado inicial y el deterioro que presentaba la casa. En la foto inferior se ve lo que yo les decía ahora, que se ve la piedra a la vista de toda la fachada principal, y a mano derecha arriba vemos el proceso de restauración de los pañetes de la casa. En el centro se ve el corredor donde están los presos de la cárcel. Ahí se pueden observar todos los presos, y a mano derecha ya se ve el corredor restaurado, donde se recuperaron los pañetes, se aplicaron los pigmentos amarillos y ocres que tenía la casa, y abajo podemos observar a mano izquierda el planito del estado inicial de la casa y a mano derecha del proyecto de adecuación y restauración. Qué maravilla. Doctor Álvaro, ¿planos originales de estos se encuentran usualmente o no? Vea, yo le digo, ahí tuvimos la fortuna de encontrar un plano de la fachada. En el archivo histórico existía el plano de la fachada, pero los interiores no se encontraron. Y entonces es donde nos toca hacer todas las mediciones y hacer los planos de levantamiento, calificación y deterioro de cada edificio. Que entonces también eso es un entregable de un proyecto de esto, ¿cierto? Es dejar los planos actualizados. Exactamente, y se dejan los planos con todos los registros para futuros mantenimientos y cuidado del edificio. Ajá. Debo confesar que yo casi que le hice interventoría a esta obra suya, porque me encantaba que interviniera en el puente de Guayaquil. Esa era una cosa bellísima, bella, 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 bella. Sí, es que el puente de Guayaquil es el puente más antiguo que queda sobre el río Medellín. Lo construyó Enrique Hauler en 1747 y fue hecho en ladrillo macizo pegado con cal y arena. Aquí en la foto de mano izquierda, en la parte superior, vemos el deterioro de los ladrillos por el biodeterioro. Ustedes ven que hay ahí unas hierbas que han crecido encima de las cornisas del puente y los ladrillos deteriorados. A mano derecha podemos ver ya esos pilones ya restaurados donde reemplazamos los ladrillos que estaban con cáncer y deteriorados por unos hechos a medida. Eso los mandamos a hacer especialmente en las ladrilleras, y en la parte inferior vemos el intradós de los arcos que se están desinfectando y restaurando, y a mano izquierda, esa foto larga, pueden observar que los machones de ladrillo que bajaban al río, hicimos unos taludes de piedra para separar el cauce del río y reparar las fundaciones del puente, y ya se fue haciendo medio puente para un lado y después medio para el otro. Esta es una intervención pues estructural. Sí, importante. Ahí nos ayudó el doctor Víctor Suárez, que era un ingeniero de la vieja guardia, que era el asesor nuestro en la Fundación Ferrocarril de Antioquia. Ave María, que es esa cosa bellísima, pues, porque es que eso hay que desviar ríos y todo, es que la cosa no es, la cosa no es soplando y haciendo botellas, esto es una cosa seria. Sí, señor. Aquí estamos viendo, vea, a mano derecha estamos viendo en la fotografía inferior una máquina escarificadora, quitándole
todas las capas que le han puesto de, ¿cómo se llama? De asfalto. Habían asfaltado el puente porque le habían metido unas redes eléctricas y telefónicas. Sí. Y al puente también le habían pegado sobre el lado un tubo de 33 pulgadas que pasaba el agua del costado oriental de Medellín al costado occidental. Entonces retiramos esa tubería. El doctor Juan Gómez Martínez, que era el alcalde, nos ayudó con empresas públicas y se logró traspasar esa tubería, trasladar esa tubería para otro sitio de la ciudad. Retiramos todas esas capas y ahí trabajamos con una arqueóloga. Es que yo que le digo, el trabajo de restauración es un trabajo interdisciplinario. Entonces, con una arqueóloga buscamos las diferentes capas que tenía el puente hasta encontrar que el puente inicialmente había sido en piedra de laja plana, que era la calzada o la cobertura del puente. ¡Qué belleza! Sí. Y entonces, en las fotos superiores podemos ver en la de mano derecha un dibujo de los planos que hicimos inicialmente y arriba la foto superior cómo quedó el puente con la rodadura de piedra, que eran unas piedras planas, y a mano izquierda vemos cómo quedó el puente en el centro y arriba la apropiación de la comunidad. Después de que restauramos el puente, empezaron a hacerle visitas y una cosa muy importante era que el alumbrado de diciembre en la ciudad de Medellín era en el Boulevard de la Playa, que llegaba hasta la plazuela Nutibara. Y a raíz de que se restauró el puente de Guayaquil, se hizo el alumbrado en el río Medellín. Entonces mire que el puente se rescató, se puso a punto, se recupera como un elemento histórico, pero también potenció una cosa nueva en la dinámica de la Navidad de Medellín, del alumbrado. Es que es una maravilla, es un nuevo detonante, para que vea. Exactamente. Sí. Esto a mí me apasiona. Esto sí es una cosa, pues, del otro mundo. Sí, aquí tenemos los caminos ancestrales de Huaca. En Belén Altavista existen unos caminos en piedra. Hicimos un trabajo importante con los arqueólogos detectando cuál era la calzada antigua del camino que venía desde arriba de Liconia. Se llama el camino de Huaca porque arriba en el Liconia hacían los capachos los indígenas, evaporaban la sal, las aguas, los nacimientos de agua salada las evaporaban y sacaban la sal en capachos, y eso es lo que llamaban la Huaca. Entonces ese camino venía desde Liconia a Medellín y por ahí fue donde entraron los conquistadores y llegaron a Medellín. Estaba completamente abandonado, deteriorado, y hicimos todos los estudios hidráulicos, de cobertura, de calzada, de manejos de aguas, y se recuperó un gran tramo del camino. Y una cosa muy bella es que en la parte superior, un tramo que estaba perdido y era un lodazal, era precisamente en el sitio donde estaba la escuela veredal. Entonces reintegramos este tramo de camino y se pudo recuperar y darle continuidad y servicio. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Como estos caminos, hay más en proyectos en Antioquia. Sí, hay muchos en el departamento. Aquí en la ciudad de Medellín encontramos los caminos en el Parque Arví. Sí. Y también los caminos que van hacia Santa Fe de Antioquia en el occidente. Ya, muy bien. Una duda que se me presenta en este momentico. Aun cuando no son muy, digamos, muy abiertos, se hacen tours al interior de la Basílica Metropolitana. ¿Cierto? Sí, sí. Cerrados. Y en alguno de los recorridos lo bajan a uno pues al subsuelo, ¿cierto? Y eso le parece como al castillo de San Felipe en Cartagena, donde hay como una especie de, ¿cómo se llama eso? Hay un Boscolver antiguo, pero es que eso, yo le cuento, allá en las criptas uno ve un Boscolver en ladrillo, una bóveda de ladrillo, y ese era cuando en el finales del siglo XIX,
que iban a empezar la construcción de la catedral, en los terrenos donde queda el Parque Bolívar y la construcción de la catedral, bajaba la quebrada La Loca. La loca, Esa que sí es quebrada, loca. No le dicen loca pues por querida. no, eso bajaba y atropellaba lo que fuera. Entonces hicieron un gran Boscolver en ladrillo que por ahí encauzaron las aguas, y sobre ese Boscolver está el altar principal de la iglesia, de la Catedral Metropolitana. Qué cosa. Pero yo hace por ahí 2 o 3 años lo hice y veía que había como agua, pero estaba medio inundado. Ah, pues que pero Empresas Públicas hizo el desvío. Debe haber Sí. sido que había con estos inviernos una bueno. filtración, pero ya el cauce de la quebrada está canalizado y pasado para la parte posterior. Bueno, eso sí es un gran consuelo, porque uno sí veía eso y decía, por Dios, aquí va a haber una tragedia, como mínimo una tragedia. No. Viéndonos bien. Doctor Álvaro, qué recorrido tan bello acabamos de hacer, qué recorrido tan bello. Pero permítame, de ocioso, yo le hago unas preguntas, a ver usted qué opina. Yo hablo con mi mamá, doña Berta tiene 96 años. Ay, qué linda. Y entonces doña Berta me habla del Circo España. Sí, el Y Circo doña España Berta, existió. eso. Era el edificio cultural de la ciudad de Medellín. Quedaba por allá por Girardot, con Caracas o con, no sé bien cuál era la calle. Creo que con Caracas o con Maracaibo. El Circo Sí. España era una construcción, una estructura de madera donde se hacían las presentaciones. Había corridas, había teatro, cuando llegó el cine, había proyección de películas de Sí. cine mudo, y desafortunadamente le cayó un globo al techo y lo incendió. Por Dios, como anécdota, no es que esté aquí los incendios son pavorosos, si no caen rayos, caen globos o los mandan quemar, qué cosa tan horrible. Y me habla y se le encharcan los ojos del Teatro Junín. Pero el teatro Junín era el edificio más importante de comienzos del siglo XX que teníamos en la ciudad de Medellín. Sí. Era un edificio bellamente diseñado y construido por Agustín Gobard, el arquitecto belga que trajo la gobernación de Antioquia para diseñar y construir el Palacio de Calibío que vimos ahora. Y era un teatro con un aforo muy grande, de más de 1.000 personas, no recuerdo cuánto era el aforo, que yo no lo conocí desafortunadamente, pero... Yo sí, le gané, me llevaron a ver Zarzuela de Faustino García. Ah, qué bueno. Y dicen que tenía una acústica perfecta. Eso dicen también, maravilloso. Le hago una pregunta a usted que es experto en el tema. Es una idea muy loca, siempre y cuando haya recursos o haya un mecenas pues por ahí de los que se atraviesan, reconstruir un teatro como esos. Ay, es que lo han hecho en la historia de la humanidad, lo han hecho, pero es que aquí no tenemos los recursos suficientes y tenemos necesidades prioritarias más grandes. Claro, pero teniendo los recursos, nos ganamos un baloto muy raro, lo podríamos hacer. Así, mire que en Europa, después de las guerras, han reconstruido los teatros, las catedrales, los monumentos, los edificios, pero en este país hay necesidades prioritarias. Claro que sí. Pero el solo hecho de tener la posibilidad de pensar en que en algún momento del tiempo eso sea una posibilidad, Ave María, por Dios. Una obra que yo tuve la fortuna de visitar, la Catedral de Berlín, fue totalmente reconstruida y es una catedral maravillosa. Y existían planos, detalles, fotografías, y allá cuando uno visita están todas las fotografías del proceso de reconstrucción de la catedral. Muy bien, qué maravilla. Perdón, ¿yo qué dije? Yo dije un lapsus lingüe. La catedral en Alemania, la catedral de Berlín. Estoy hablando de la catedral de Berlín. Sí. Usted mencionó Berlín. Sí. Usted mencionó Berlín. Sí, señor, esa es. Bueno, muy bien. Cuando uno habla de Ley General de la Cultura, pues usted nos mostró un portafolio enorme, ¿cierto? En mis cursitos de geopolítica yo trato de rescatar los patrimonios que nos asigna la UNESCO, ¿cierto? Sí.
Y es tan loca la cosa que todavía en Colombia no sabemos exactamente cuántos tenemos. Ni el propio Ministerio de Cultura dan datos cruzados. Obviamente hay patrimonios materiales e inmateriales. Exactamente. Es que en los inmateriales están las tradiciones, Sí. están los cantos, están los bailes, está la gastronomía. Fíjese, verá que se está proponiendo que se declare patrimonio cultural e intangible el desfile de silleteros. Sí, claro. Como lo es el Carnaval de Barranquilla o de Blancos y Negros. Exactamente. Lo tendríamos que hacer. Se justifica, no hay otro en el mundo. Sí, es que es una cosa única y maravillosa. Sí, siempre y cuando lo sepamos cuidar, que no vaya a ser ese atropello otra vez en Cartagena de montar un edificio al lado del Castillo de San Felipe, pues. Sí. Aquí no somos más dañinos porque somos más dañinos que un mico en un pesebre, ¿no, doctor Álvaro? Vea, lo importante, doctor, y quiero redondear la idea, es que miremos los bienes que conforman nuestro patrimonio en el municipio donde estemos. Sí. Que los analicemos, que los identifiquemos, que los valoremos y que hagamos todas las medidas para protegerlos y cuidarlos. Si ya están inventariados, no se pueden demoler. Si están inventariados, no se pueden transformar y se pueden tramitar los recursos para poderlos recuperar y poner en función otra vez a la comunidad. Sí, yo creo que en ese trabajo nos vamos a tener que poner, doctor Álvaro, porque es que uno lo que no conoce o no reconoce, pues ni lo valora, ni lo respeta, ni lo quiere, ¿cierto? Exactamente. Porque eso se queda encerrado en las hojas de los POTs. Sí, pero, y nadie les para bolas. Pero usted que está en la universidad, ojalá a los muchachos y mostrarles cuáles son los bienes que están inventariados, crearles esa conciencia. Es que vea, es tan importante. Yo le voy a decir, en las obras que me tocó restaurar en la Fundación Ferrocarril de Antioquia hay una capillita muy linda y es la capillita de Zabaletas. Zabaletas, sí, claro, es un corregimiento de Montebello. Es la capilla más antigua del departamento de Antioquia. Es de 1740. El piso es de tierra donde están enterrados los indígenas. Los muros son de tapia y el techo es de madera con teja. Esa capillita es tan importante como el Capitolio Nacional en Bogotá. Entonces no es el tamaño, ni lo bonito, ni lo maravilloso o lo descrestador que sea. Es el valor que carga en sí ese bien patrimonial. Entonces yo llevo en el alma y conservo un recuerdo muy grato de haber restaurado la capilla de Zabaletas, así como vimos en la Estación Medellín o el Palacio de la Cultura. Pero para mí la capilla de Zabaletas, la capilla de Jesús Nazareno en Marinilla, son muy importantes y muy valiosas. Listo. Si a usted se le apareciera Merlín o Aladino, la lámpara maravillosa, y a usted le dijeran, le vamos a dar los recursos que necesite para que usted recupere, ¿cuál obra? No, entonces, ¿en dónde? ¿Dónde? ¿Cuál? Si va a ¿Cuál? ser ¿Cuál? en Caldas, si va a ser en El Retiro, si va a ser en Santa Fe de Antioquia, si donde va a ser usted quiera, donde la que más, la que la lleve en el alma con antojo. No me haga quedar mal. Mejor, ya, digamos, vámonos para Caldas y escojamos cuál es la de Caldas. O perfecto, vámonos para Jericó y escojamos cuál es la de Jericó. O nos vamos para Medellín. Es que no somos centralistas. Ok, eso está muy bien, eso está muy bien, eso está muy bien. ¿Cómo divulgar? No me tire la pelota pues a mí solo, ¿cierto? ¿Cómo divulgar dentro de los estudiantes de diferentes áreas de conocimiento este tipo de áreas de conocimiento? Vea, doctor, una cosa que yo no manejo, pero maneja Valeria, que son las redes sociales. Yo creo que ustedes en la universidad tienen jóvenes muy duchos, como se dice, en las redes sociales. Y empezar a hacer un convenio con el Instituto de Cultura y Patrimonio de la Gobernación de Antioquia, con el municipio de Caldas. ¿Ustedes a qué municipio pertenecen? Caldas. Con el municipio de Caldas. Hacer unas alianzas estratégicas y evidenciar cuáles son esos bienes que vale la pena cuidar y preservar. Y a través de estos influencers, mandarles unas fotos, unas imágenes,
unas entrevistas, invitarlos a conocer, invitar a ver las obras, hacer unos recorridos. Eso sería maravilloso, porque es que vea, nosotros aquí estamos en este conversatorio y no sé cuántas personas hay conectadas, 100, 200, pero es que un influencer llega a 1000 personas y eso se va haciendo un multiplicador muy grande. Entonces aprovechemos a estos jóvenes y estos recursos que hay hoy en día. Vea, qué maravilla, eso nos puede ayudar. Yo quisiera de pronto, si usted me da el permiso, doctor Álvaro, de darle la palabra a algunos de nuestros acompañantes por si de pronto hay algún tipo de inquietud relacionada con el tema. Con el mayor de los gustos. Doctor Lucio, ¿tú tienes algo? Jorge, Alejandro, Paula Andrea, deberías aprovechar y dejarnos conocer tus opiniones. Lucio. ¿Aló? Ah, sí. Bueno. Te oímos, Lucio. Lucio, sonido. Está enredadito Lucio mientras tanto. ¿Aló? Ya, ahora sí. Lucio, Paula Andrea. Doctor Álvaro, muchísimas gracias. Hola. Aló. Gracias. Permíteme un segundo, Paula, permíteme un segundo, Alejandro. Doctor Lucio. Sí, muchísimas gracias. Sí, es un honor, es todo una dicha poder escuchar a otros Sierra Jones de la familia tan grande, toda esa inteligencia familiar que desde la Fundación Ferrocarril de Antioquia. Muchísimas gracias. Maravilloso, maravilloso todo lo que hemos visto hoy. Sí, yo sé que Pedro Juan ya hizo la pregunta de cómo hacemos para que este patrimonio inmaterial lo podamos recuperar, pero sí quería preguntarle ¿qué debemos de enseñar en las universidades y en los colegios alrededor de esto? Porque yo veo que no existe nada a nivel curricular y mucho menos se habla acerca de esto. Esa es la parte de mi primera pregunta. Y la segunda, si nos puede contar un poquitico acerca de lo que encontraron cuando estaban haciendo el tranvía de Ayacucho. Gracias. Muchas gracias por su participación, Lucio. Yo le digo que una cosa importante que debemos empezar no solo en la universidad, sino desde los colegios y las escuelas, es la cátedra patrimonial municipal. Eso ya existen muchos ejemplos en el país, eso lo retomamos de varios otros países. Entonces, si en el municipio de Caldas no existe la cátedra municipal, se puede tocar las puertas al ministerio o al Instituto Departamental de Cultura para ver dónde tienen y replicarla en el municipio. Entonces no es enseñarles solo las murallas de Cartagena y el Capitolio Nacional y el Castillo de San Felipe, sino que bienes hacen parte del municipio y que bienes vale la pena valorar, identificar y preservar. Y la segunda pregunta, lo que se encontró en Ayacucho, haciendo la ampliación del tranvía de Ayacucho, fue el desarenadero del acueducto de la ciudad de Medellín de comienzos del siglo XX. Las aguas venían de la quebrada Santa Elena, arriba en el oriente, y bajaban, y ese desarenadero era como unas piscinas, unos estanques, donde iba circulando el agua y se iba sedimentando la arena para purificar el agua. Bien interesante eso. Muchas gracias. Querida Paula Andrea. Hola, buenas noches. Buenas noches, Paula. Bueno, yo estoy desde Bello, Antioquia. Hay un tema muy polémico, aparte pues de los talleres de ferrocarril, que es una mega obra, es un megaproyecto de miles de millones, y la finalidad es preservarlo y que si realmente sea para uso de la comunidad y beneficio de la comunidad. Hay cerquita de la Choza Marco Fidel Suárez, como en el centro urbano, pues prácticamente centro histórico se le llama, la casa de Lola Vélez, una pintora muy querida para nuestra municipalidad. ¿Qué pasó con esa casa?
Esa casa está en ruinas. Es un patrimonio como, o sea, una estructura ya agonizante. Ya no tiene techo, está sostenida sobre palos. El propietario es privado. Nunca con ninguna alcaldía se pudo lograr. Esa casa estaba inventariada como de interés cultural, pero ningún alcalde fue capaz de negociar con los propietarios para realmente tener esa restauración. Esa es una. Y el otro caso es, irónicamente, se llama unidad residencial o conjunto residencial, La Hacienda. Ustedes recuerdan en la estación Niquía, al frente se veía una casa finca muy hermosa, roja. Esa casa finca quedó prácticamente oculta y privatizada para la unidad residencial Hacienda Niquía. Entonces, la finalidad del patrimonio es que sea de uso público. Entonces, también en el tema de patrimonio hay unas responsabilidades penales que nunca se han logrado como hacer efectivas. Así es, Paula Andrea. Paula, Muchas gracias. Paula, yo creo que en Bello existe el grupo de vigías del patrimonio. Nosotros en la fundación hicimos varios trabajos. Por ejemplo, a mí me tocó restaurar la choza cuando le pusieron la bomba en la época del doctor Belisario Betancourt. Yo restauré la choza en ese momento y se recuperó y vino el doctor Belisario a inaugurarla. Y después hicimos otro gran trabajo de recuperación del recinto que la protege. Y conocí muy bien la casa del artista. Eso ha sido desidia de los alcaldes y falta de calzones de los consejos municipales. Yo creo que ustedes deben convocar a los vigías de patrimonio, a la comunidad y exigirle a los concejales y a los alcaldes de turno que estos bienes que hacen parte de su patrimonio se puedan recuperar. Eso sería muy importante. Doctor Álvaro, ¿estos vigías de patrimonio nacen cómo? Eso es voluntario. Eso es amor al arte. A nadie les paga, a nadie les ayuda, pero ya en muchos municipios de Antioquia existen grupos grandes y fuertes de vigías del patrimonio. Se puede consultar cuáles están funcionando bien y replicar todas las estrategias de trabajo que ellos tienen. Y hay gente que quiere, eso es un sentimiento, así como yo llevo en el alma la restauración de los monumentos, los vigías llevan eso en el alma, la recuperación y protección de esos bienes patrimoniales. Perfecto. Doctor Alejo, 5 minuticos. Sí, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones, doctor Sierra, por una excelente presentación. Me perdí parte porque llegué un poquito tarde. Y también por una historia larga de defensa y recuperación del patrimonio, del patrimonio. Yo creo que se necesita montar programas mejores de regeneración y revitalización urbana, que por un lado contemplan el patrimonio histórico de bienes públicos, sí, iglesias, puentes, catedrales, teatros y demás bienes, pero también que incluyan las viviendas, las casas, que fueron construidas con el esfuerzo, con el trabajo, con el ahorro y con la deuda también, posiblemente mucha deuda de los que construyeron esos barrios, sí, y esas zonas urbanas antiguas de las ciudades. Les voy a contar dos casos muy rápidamente. Uno, estaba en el Parque Bolívar viviendo ahí en un apartamento de mi padre y me tocó ver el programa de regeneración y revitalización que montaron durante la época de Fajardo, mi homónimo, sí, mi homónimo allá en la EDU, y me tocó ver cómo una jauría completa de especuladores financieros e inmobiliarios compraron una gran cantidad de bienes, sí, y subieron astronómicamente los precios, sí, de los arriendos, de las viviendas y de todo. Y a la final terminó siendo un gigantesco proyecto de especulación financiera. Mi familia en la harinera antioqueña, junto con los piedraditas, teníamos la harinera antioqueña ahí en todo el hueco. Un edificio precioso, antiguo, con una maquinaria antiquísima. Y yo, llegado a Estados Unidos, pues propuse la idea de que creáramos ahí como una especie de, porque el molino ya se estaba acabando, creáramos una especie de incubadora empresarial para la gente joven. Fui a la alcaldía, toqué las puertas, se rieron de mí. ¿Cómo así que una incubadora en la mitad del hueco?
por pura ignorancia. Si estudian el caso de cómo la China logró desarrollar y entrar a la tecnología informática, fueron los jóvenes que cogían, ensayaban, juntaban piececitas, juntaban y fueron creando las que hoy son las grandes empresas tecnológicas de la China, exportando celulares para todo el mundo. En esa economía, así, en ese hormiguero de creatividad que se genera en esa economía popular. Entonces hay una gigantesca ignorancia de cómo funciona la creatividad y el ingenio colectivo para resolver problemas, inclusive entrarle a la tecnología. ¿Sí? Entonces se rieron de mí en la alcaldía de Medellín cuando fui a proponerles que me ayudaran a crear, a mantener el edificio y a montar una incubadora empresarial ahí. Precisamente era para eso. Entonces, 3 casos. El del centro, vi cómo se generó una gigantesca especulación financiera e inmobiliaria. Y se le quita la posibilidad a las personas que construyeron ese patrimonio de ser ellas las que regeneren y revitalicen esas zonas urbanas que están entrando en deterioro. O en el caso de Europa y otros países que se han dado procesos de lumpenización. Bueno, ya esa palabra casi no se utiliza por las connotaciones que arrastra, pero de degradación urbana, ¿no es cierto? Se cae el valor de la propiedad, se cae el valor de los arriendos, la gente empieza a migrar, como ha ocurrido en Prado y en muchas zonas de Medellín, y eso ha ocurrido en muchas partes del mundo, y se cae el pago de impuestos. Entonces, es estratégico por parte de los municipios invertir, crear unas líneas de apoyo a estas personas y de capacitación para que le entren a la nueva economía, ¿sí? Y revitalicen la zona urbana, generando exenciones de impuestos, líneas de crédito especiales, inclusive pagados a largo plazo y de capacitación. Así han recuperado muchas zonas en Estados Unidos, en Europa, de edificios antiguos, y hoy los ves llenos de jóvenes, llenas de pymes creativas, innovadoras, ¿sí? Y han ayudado a restaurar los edificios. Y vuelve y se aumenta nuevamente el precio de los bienes, empieza a aumentar nuevamente los impuestos de catastro, y los municipios recuperan la inversión que hacen subsidiada en un principio para que sean estas personas las que regeneren y revitalicen. Aquí en el Retiro lo estoy viendo, clarísimo. Yo vi la casa, creo que fue uno de los primeros firmantes de esas planillas que empezaron a circular para que no dejaran hacer eso allá. Yo alquilé una casa aquí vieja y monté como una especie de laboratorio creativo de empresitas pymes en confección, en diseño, y resulta que hay un problema muy serio, y es que las empresas de pólizas de seguros no aseguran ese patrimonio de muros construidos en Tapia y Obareque. No hay ninguna póliza y no hay ninguna empresa reaseguradora internacional que permita asegurar esos patrimonios. Lo que significa es que si vos revitalizás una casa o la regenerás, la pones nuevamente y la revitalizas, pues como en una nueva actividad, no hay empresa de seguros que te financie los seguros de los bienes y de las cosas que tienes adentro. Entonces, eso es supremamente grave. Hay que ver cómo a través de las líneas del Estado se puede crear unas pólizas de seguro que permitan financiar, darles pólizas de seguro a lo que se monte allá adentro, ¿sí? Una vez tú recuperas una casa. El problema es que los descuentos que hacen en el catastro a duras penas da para pintar la casa una vez al año, si es que da para eso. Entonces eso no le permite a lo que hacen, por eso las dejan caer, las dejan, o mejor dicho, hasta como decía Pedro Juan, hasta le echan un globo, le echan candela, sí, a las casas para poder construir nuevamente un edificio moderno, pues con construcción relativamente moderna, aunque siga un principio de arquitectura antigua en la fachada. Pero lo que buscan es precisamente buscar seguridad también en la construcción y ganar espacios también que se tienen. Los muros de Tapia son muy anchos, 50, 60 centímetros, entonces ganar también espacios. Es la lógica, la racionalidad del metro cuadrado y del uso del espacio. Entonces se necesita meterle humanidad a este cuento. Eso se llama justicia transgenerativa o transgeneracional, que es lo que da principio inclusive a los sistemas de pensiones históricamente en la economía mundial. Lo mismo está detrás de los programas de regeneración y revitalización urbana,
pero aquí parece que se les hubiera olvidado eso por completo, ¿sí? Por completo. Ese era mi aporte que quería dar. Les agradezco mucho. Sí, bueno, gracias. Muchas gracias, Alejandro. Doctor Alejandro. Francisco, tú tienes la mano levantada. Perdón, doctor Álvaro. Sí. Buenas, gracias. Dale, No, la Francisco. pregunta la había formulado un poquito amplia en el chat y hablaba, digamos, porque vi el título de la conferencia y decía valoración del patrimonio. Entonces voy a utilizar esas dos palabras. Se está preguntando que esa valoración del patrimonio, si se hacía con una unidad de cuenta específica. Una unidad de cuenta es simplemente tratar de cuantificar lo inmaterial. Pero entonces voy a tratar de resumir la pregunta en una simple, que es la última parte, y es, en esa valoración, ¿cómo se cuantifica, en qué unidad de cuenta, el patrimonio inmaterial? Gracias. Inmaterial. Sí, Okay. inmaterial. Okay. Sí. Doctor Álvaro. Francisco, sinceramente no sé decirte cómo se cuantifica. Ese tema no lo manejo yo. Es muy importante y vale la pena cuantificarlo, porque el patrimonio inmaterial es uno de los patrimonios que nos da calidad de vida, que nos da pertenencia, que nos da identidad. Entonces, así como Alejandro nos hizo la explicación de todo lo atrasado que estamos en la valoración y preservación del patrimonio y de todas las arandelas que hay para que esto no salga adelante, en ese tema también estamos muy atrasados. Porque, dale, Francisco. Sí, perdón. Vale la pena, hombre, porque, digamos, es una herramienta que me parece que es transversal y tiene mucho que ver con lo que le acabo de escuchar a Alejandro, con la justicia transgeneracional. Y para mí, quizás sea reiterativo, ya lo dije en otra charla, tiene que ver con un cambio de paradigma. Y ese cambio de paradigma viene desde lo científico necesariamente para que esto realmente tenga algún cambio significativo, porque si se queda en las palabras o en las imágenes y no lo bajamos a un lenguaje científico que es el matemático, definitivamente no vamos a lograr avanzar. Entonces, lo digo es porque de alguna manera nosotros estamos trabajando en esa dirección. Estamos tratando de incluir un factor que dé cuenta de valorar, digamos, en términos energéticos, esto que llamamos pues inmaterial, y en este caso patrimonio inmaterial. Entonces es fundamental y valdría la pena que si alguien tiene, digamos, otras experiencias sobre eso, empezar, digamos, a conformar un grupo de trabajo, porque de verdad que lo necesitamos. ¿Y por qué? Porque en el fondo es tan sencillo y el sentido común lo dicta. Es decir, nosotros como seres humanos tenemos algo realmente que todavía no hemos podido cuantificar en términos, digamos, científicos, y es eso que llamamos alma. Es eso que es inmaterial y que tiene que ver con ese patrimonio inmaterial. Y si no logramos empezar a hacer los primeros pinitos, definitivamente muchas de estas cosas se quedan ahí y quedan, digamos, en manos de lo que estaba diciendo Alejandro, que es fundamental, en manos de una especulación financiera, porque realmente lo que estamos viviendo es una estrangulación de todo lo valioso que realmente es por un tema material, pues, o sea, lo económico. Entonces, por eso decía yo que cuál es la unidad de mercado, o sea, perdón, la unidad de cuenta. La unidad de cuenta tiene que ser una que trascienda la unidad monetaria, o sea, llámese dólares, llámese pesos colombianos, llámese cualquier tipo de moneda. Y lo que estamos proponiendo es hablar de una unidad de cuenta energética, es decir, científica. Ejemplo, en términos energéticos, las unidades de energía se dan en masa, longitud al cuadrado y tiempo sobre tiempo al cuadrado. O sea, es una unidad de masa por velocidad al cuadrado. Eso es una unidad energética. En esas unidades energéticas, poner unos estándares que tengan una valoración inicial en las unidades de cuenta de dólares o cualquier tipo de moneda, y eso convertirlo en una unidad energética.
en masa, distancia al cuadrado sobre tiempo al cuadrado, y convertirlo todo con un patrón. Y ahí podemos empezar a avanzar en muchas de estas cosas que son incluso muchísimo más valiosas que lo que realmente alcanzamos a cuantificar con simplemente dinero. Muchas gracias. Francisco, Alejo, compañeros, doctor Álvaro, este es simplemente un dato, pilas, es simplemente un dato que lo tengo fresco por alguna razón. En el 2015-16, ahí sí gagueo el número, le preguntaron al alcalde o al gobernador del estado de Río de Janeiro. En Brasil hay estados, como en México, y coincide que la capital del estado de Río de Janeiro es Río de Janeiro, ¿cierto? No es que estuvieran midiendo, Alejo, pero el señor hablaba que el carnaval de Río de Janeiro, que es declarado patrimonio oral intangible de la humanidad, aportaba cerca del 65% del PIB de Río de Janeiro. Pilas, no es que lo estuvieran midiendo en las unidades que tú propones, Francisco, pero sí evalúan el impacto en el ejercicio de la actividad económica. Oigan, eso es un tarrao, que el 65% del PIB, alguien no cree en el PIB, algunos sí, algunos no, a mí sí me gusta, el 65% de una actividad cultural, eso sí es economía naranja, hermano, eso sí es economía naranja, eso sí da duro, eso sí es impacto, eso pues no es inventando los colores. Trabajan todo un año para 3 días. Por Dios, y la cosa funciona. ¿Usted qué opina, doctor Álvaro? Vea, yo voy a hacer un pequeño comentario. Cuando yo llegué de Italia y vi que estaba en la estación del ferrocarril, la estaban demoliendo, y era lo que yo había estudiado, restauración de bienes patrimoniales. Entonces fue que empecé a proponerle a Leda de restaurar el edificio, y ya saben la historia cómo se logró. Pero cuando yo empecé, el gerente de Leda dijo que yo era un arquitecto loco, que cómo iba a arreglar un edificio que estaban demoliendo, que eso no servía para nada. Entonces tuve la fortuna de encontrar a estos mecenas como Darío Jaramillo, como el doctor Ramiro Márquez y muchas más personas, y poquito a poco hemos logrado y crecido. Alejandro nos hablaba de cosas muy reales. Los incentivos son malos, no existen, son paupérrimos, no hay apoyo, no hay nada. Pero yo le cuento una cosa, me tocó a mí abrir la ventanita de esta valoración y preservación del patrimonio en el ámbito que yo manejo como arquitecto restaurador, con las uñas, con nada. Pero hoy en día a nivel mundial, internacional, existen créditos blandos para lo que dice Alejo de recuperación de esas unidades de vivienda que en Colombia no se dan, y otras alternativas. Entonces yo creo que en mi ámbito yo aporté un granito de arena, 35 años en esta recuperación de este patrimonio físico. Alejandro, con la experiencia y manejo comercial e industrial, puede aportar mucho más, y Francisco con el científico. Entonces yo creo que es que hay que aunar esfuerzos y seguir luchando, porque esto es como contra una hormiga contra un muro de acero. Entonces yo creo que es un trabajo mancomunado, un trabajo de todos, y cada uno hace su aportico. Yo hice el aporte mínimo de la arenita que yo sabía de arquitecto restaurador, pero ustedes con sus disciplinas, con su conocimiento, pueden acrecentar, buscar los vigías del patrimonio y las universidades, y así como me enseñaron a mí la tabla de multiplicar y el catecismo astete, en los colegios, en las escuelas, la cátedra de patrimonio. Así es. Yo diría que nos toca un trabajo, y lamentablemente en este país pues todas las cosas se hacen, pero quedan empezadas. Acuérdense que nosotros tenemos POT municipal, sí, pero en los países desarrollados hay POT departamental o de comarca o de provincia, y hay POT nacional. Pilas, Alejo, que eso es una cosa que a nosotros nos falta para tener mayor visión integral del territorio. Pero por ahora lo que nos corresponde es, diría yo sí me voy a poner en la tarea
de rescatar del POD actual de Medellín, que es como el de mayor impacto en el Valle de Aburrá, que está declarado como bien patrimonial que debe ser preservado, o como bien que puede ser declarado patrimonial. No sé si estoy diciendo correctamente la expresión, doctor Álvaro. Oh, sí está bien, pero doctor Pedro Juan, usted que está en Caldas debía motivar a un concejal y empezar a trabajar en Caldas, porque aquí en Medellín ya hay las universidades que están trabajando en el tema, hay estudios de posgrado en el tema, existe la fundación, existe el Instituto de Cultura y Patrimonio. Entonces, usted crea con la universidad y su granito de arena allá en Caldas. Listo. Buscar, crear los vigías de patrimonio y hacer los inventarios y amarrar esos bienes en el POD de Caldas. Sugerencia que es una orden, doctor Álvaro. Muchas gracias por ella. No. Hagamos las cosas al derecho, hagamos las cosas, porque es que ahora estos municipios por calendario tienen que actualizar el POD, ¿cierto? Entonces, es la coyuntura para meter la cucharada. Sí, señor. Es la coyuntura. Alejo, ¿te vas a decir algo? Nos queda muy poquito tiempo ya. Sí, cortico. Mire, vea, yo alquilé una casa antigua acá y pensaba montar una cosa muy bonita, o la monté. Por un lado era un colectivo de diseño de modas donde diseñadoras colgaban sus prendas ahí en 1 metro cuadrado, 1,5 metros cuadrados hasta de piso a techo. Un colectivo de diseño de objetos. Aquí el desperdicio de madera es increíble porque sale mucho retal de la madera, hay mucha ebanistería y no le dan valor agregado a eso para nada, y las diseñadoras de objetos es una belleza lo que hacen, ¿sí? Y a la vez queríamos también montar como una cosa de gourmet, ¿sí? Orgánica, y un mercadito orgánico. Yo busqué apoyo aquí en la alcaldía, las ayudas eran ínfimas, ¿sí? 3 millones de pesos. Cuando yo les decía, mire, es que yo estoy montando un taller aquí donde las chicas y los chicos pueden aprender a crear sus propias marcas y confeccionar y crear y utilizar este mecanismo de colectivo de diseño y terminar regando prendas por todo el país en colectivos de diseño. Lo mismo tanto de moda como de objetos de hogar. Es decir, era un instituto educativo en el hacer, práctico en el hacer. No era un SENA, sino era en el hacer, ¿no es cierto? Enseñándoles allí. Nada. No les importa eso, no lo valoran. ¿Sí? Lo mismo, las ayudas son ínfimas. Entonces, y cuando uno logra montar una cosa de esas en una casa de patrimonio, uno la logra mantener y sostener, porque está generando una actividad productiva que genera recursos y permite invertirle a la casa para mantenerla en buen estado, ¿no es cierto? Sin mucha subsidiariedad, pero al principio se necesitan ayudas. Cero, no hay, no existen. Y como les comenté, también los seguros, el tema de los seguros, realmente es una tristeza. Las ayudas que tienen los municipios para montar, yo les decía, mire, es que en estas casas antiguas usted las puede llenar de gente joven en estas habitaciones montando mesas de pino con sus sillas y sus computadores, incubadoras o empresas relacionadas con, ¿cómo se llamaba hoy? Donde se comparten este espacio de trabajo, Coworking, exacto, coworkings, y estos chicos y estas chicas podrían terminar montando empresas mucho más valiosas y generando recursos muy importantes para la nueva generación y para el municipio y para la región. Y sería un atractor de capital humano y de gente joven y de talento que vinieran acá al territorio y contribuyen a su transformación. Entonces es una mirada demasiado estrecha, demasiado cuadriculada de la gestión del desarrollo, de poder combinar los conceptos de una economía creativa, innovativa y del conocimiento en conjunto con lo que tenemos. El caso de la China, cómo se crearon esas capacidades para hacer celulares, es increíble cómo se fue difundiendo esas tecnologías en la base popular, así como en la economía hueco, en la economía del hueco nuestra, cuando se fue difundiendo todas esas tecnologías y terminaron creando grandes empresas, hoy grandes empresas de tecnología. Sí. Entonces, Alejo, sí, me vas a disculpar, sí, por favor, pero
nos faltan 5 minuticos. Yo quisiera pedirle el gran favor al doctor Álvaro que tuviera la gentileza en 2 minuticos de hacernos algún tipo de llamado, de arenga, de reflexión, de atención, para que Valeria pueda disponer del tiempo restante. Doctor Pedro Juan, es que yo ya lo había dicho, con esos amigos que hay aquí presentes, que tienen una sapiencia y un conocimiento importante cada uno en su rango, entonces empezar a abrir alternativas y a buscar nuevas estrategias para la valoración y preservación del patrimonio y abrir nuevas fuentes de trabajo, como dice Alejandro. Doctor Álvaro, mil gracias, mil gracias, mil gracias. Un abrazo virtual enorme por su generosidad y darnos su tiempo. Con mucho gusto y disfruté mucho compartir con ustedes. Muchas gracias, Valeria. Que estén muy bien. Agradecemos muchísimo a todos su asistencia y participación en este conversatorio. De igual manera a nuestro invitado y a la comisión de expertos de Foro Futuro. Muy importantes todos los aportes de la charla. Antes de finalizar, les hemos dejado un formulario con una pequeña encuesta de satisfacción para conocer su opinión sobre estas charlas y los temas que ustedes quisieran que sean tratados en este conversatorio. Finalmente, recordarles que están invitados a nuestro encuentro el próximo miércoles a la misma hora y en el mismo canal. Desde Foro Futuro les deseamos un feliz resto de semana. Muchísimas gracias. Hasta luego.